Gracias. Ok, chicos. Con gusto. Bueno, entonces les decía que cuando nosotros vamos a utilizar la técnica de cromatografía de gases, entonces lo que tenemos va a ser una muestra líquida. Vamos a ir por pasitos. A ver. Ok. Vamos a tener una muestra líquida que se va a tomar cierto volumen de esa muestra, se va a transferir a un inyector, sea de forma automática o de forma manual, y dentro de ese inyector va a estar a altas temperaturas. Entonces, como está a altas temperaturas, lo que va a hacer es pasar esa muestra a gas, ¿ok? Ese gas va a entrar a un horno, a una cámara termostatizada, donde se encuentra una columna cromatográfica. ¿Okay? Entonces va a entrar la muestra, va a ser arrastrada por un gas de arrastre, que en el caso de los gases de arrastre pueden ser nitrógeno, hidrógeno, argón o helio. Principalmente los que más se utilizan son nitrógeno, hidrógeno y helio. Entonces, por medio de Perdón, esos gases, ajá, Adri, dime. recordarle a todas y todos que por favor bajen la mano en aras de que si a alguno les surge alguna duda, nosotros podamos ver realmente la mano debido a la duda y no debido a lo que les haya quedado levantada. Entonces, para que todos la bajen, a menos de que tengan alguna duda, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, igual si tienen alguna duda, chicos, abren el micrófono y me preguntan, porque si hay una manita levantada, yo no lo veo. Entonces, por aquello. Bueno, entonces, como les decía, la muestra ya en forma de gas, bueno, va a entrar al inyector, se va a convertir en gas y se va a combinar con el gas de arrastre. Este gas de arrastre va a llevar la muestra a través de la columna, y en la columna es donde se va a dar la separación de todos esos analíticos. Obviamente, que tenga esa columna, ciertas sustancias se van a ver más atraídas o menos atraídas, entonces se van a ver más retenidas o no. Conforme van a ir saliendo aquellas sustancias que van a ser menos atraídas de primero, y las que fueron más retenidas por la fase estacionaria van a permanecer más tiempo. Entonces, la separación se logra por esa absorción-desorción con la fase estacionaria, y cada una de las sustancias va a ir saliendo y llegando al detector. Los detectores, ahorita vamos a ver, existen diferentes, ustedes ya lo han visto en teoría, existen diferentes tipos de detectores, y conforme van llegando al detector, van dando un pico cromatográfico, una señal cromatográfica para ir siendo detectados. ¿Cuál es la ventaja de la cromatografía de gases? Que una cromatografía funciona tanto para identificar como para cuantificar las sustancias. ¿Ok? Vamos a ver, otra cosa importante, como nosotros utilizamos gases, vamos a necesitar cilindros de gases. Estos cilindros de gases, el gas que se va a utilizar debe ser químicamente inerte. Ya les dije los gases que se utilizan. El tipo de gas que se vaya a utilizar va a depender del detector que esté acoplado al cromatógrafo de gases y a la columna cromatográfica que se utilice. Otra de las cosas importantes con los cilindros de gases es que ellos deben de tener filtros, así como lo vimos para la práctica de sodio. Para cromatografía de gases también existen o se utilizan estos filtros para tener una mayor pureza del gas de arrastre y que no interfiera en las columnas, en las corridas cromatográficas. Al igual que como vimos en la práctica de sodio, vamos a utilizar un manómetro con dos relojitos, donde vimos que uno indica la presión que se tiene en el cilindro de gas. Normalmente son presiones de 2500 psi cuando el cilindro está nuevo, 2500, 2200, 2100, por ahí andan. Y el
Sí, el segundo relojito lo que nos indica es el caudal de salida de ese gas. ¿Ok? Los caudales normalmente andan entre 25 a 150 mililitros por minuto. Va a depender del tipo de gas que se utilice también y del detector. En la parte de inyección, chicos, si tienen alguna duda, por favor, con confianza, me dicen, profe, no entendí algo o lo que necesiten saber, me lo consultan, por favor. En la parte de inyección, chicos, la parte de inyección, como ustedes saben, se puede hacer manual o automática. Casi que ahora la mayoría de los equipos se hacen por inyección automática, ¿ok? Y esta es como la parte, como el talón de Aquiles de la técnica cromatográfica en gases, la parte de la inyección. La parte de la inyección tiene que ser una inyección rápida y obviamente la cantidad de volumen que se inyecte tiene que ser repetible para todas las inyecciones. ¿Qué pasa si se tiene una inyección que se hace muy lenta? Entonces vamos a ocasionar que los picos se ensanchen, ¿okay? Que no haya repetibilidad en las inyecciones. Otra de las cosas importantes en la inyección es que para cromatografía de gases se utilizan volúmenes muy pequeños. ¿A qué me refiero con muy pequeños? Las agujas que se utilizan son de microlitros, entonces imagínense. Son de 10 microlitros más o menos, lo máximo que pueden llegar. La parte importante es que se debe hacer una inyección rápida para que también cuando llegue al inyector se vaporice todo de una vez y no haya como ese ensanchamiento, como ese coleo, porque también ocasionan que se den colas en los picos si hay una mala inyección. En esta parte de aquí, esto es una jeringa para la inyección. Esta parte, por ejemplo, va a variar sí, dependiendo del tipo de inyector que se utilice. Ustedes van a notar que esta partecita de aquí de la jeringa puede variar. Puede ser que sea planita, puede ser que sea redonda. ¿Okay? Inclusive también esta otra parte de aquí varía del tipo, dependiendo del tipo de inyector que se utilice. Hay inyectores que utilizan esta parte así. Hay otros que ni siquiera tienen esta parte, sino que parece como un alfiler. ¿Okay? Y bueno, cuando uno hace la inyección, ustedes saben que se puede hacer de dos formas. Por método split o por método splitless. Cuando hablamos método split es que la muestra que entra se puede separar y solo una parte de esa muestra va a pasar a la columna cromatográfica. Entonces, los equipos tienen esta parte de los inyectores, siempre son como inyección splitless. Entonces, cuando hablamos de split, nosotros podemos variar esa razón de inyección. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a mi equipo que tenga una relación de 10:1 o de 40:1 o de 40:5, dependiendo. Y esa relación, el volumen más pequeño es el que va a ir hacia la columna y el restante es el que va a salir expulsado por esta parte de aquí, que es donde dice salida de excedente. Vamos a ir viendo cada una de las partes. La primera, que es esto de septum de goma. ¿Okay? Los septums de goma hay diferentes materiales. ¿Qué es la importancia del septum? El septum normalmente está hecho de talatos. El septum lo que hace es que es como un sello donde la jeringa va a llegar, va a empezar a huequear el septum para inyectar la muestra. Como se forma un gas, esto evita que ese gas se salga del inyector. ¿Okay? Y la parte importante del septum es que ustedes tienen que recordar que el septum, obviamente dependiendo de la cantidad de inyecciones que se generen, el septum hay que darle o hay que cambiarlo cada cierta cantidad de inyecciones. ¿Por qué? Porque
como lo que estamos inyectando es un líquido que se convierte en un gas, si el septum se le va haciendo un agujero cada vez mayor con las inyecciones de la jeringa, entonces si no los cambiamos, podemos tener fugas por ese septum, ¿ok? Eso es una de las cosas importantes. Si ustedes ven esta otra parte de aquí, donde dice salida de purga del septum, eso es gas que limpia el septum, ¿ok? Que pasa por aquí para estar limpiando el septum, para no tener contaminación cruzada, es decir, no tener contaminaciones de una muestra a otra. Entonces, se tiene como una limpieza del septum. Aquí por este lado vamos a tener la entrada del gas portador, entonces este flujo que ven aquí es el total, que ese flujo se va a dividir en la salida de la purga, en la salida del excedente del split, si lo utilizamos, y en la columna. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven, aquí dice 2, 46, 1, eso da 49 en total. ¿Okay? Vamos a ver qué más es importante aquí. Esta otra parte que vemos aquí donde dice vidrio, esa parte que dice vidrio se conoce como un liner. Los liners existen de diferentes formas, normalmente son de vidrio, existen de diferentes formas, de diferentes tamaños, hay algunos que tienen lana de vidrio, otros que no tienen lana de vidrio. Es importante que cuando ustedes vayan a utilizar un cromatógrafo de gases, el tamaño del liner es muy importante que ustedes sepan cuál solvente están utilizando y saber el volumen de expansión de ese solvente, porque los liners tienen volúmenes máximos. Entonces, nosotros tenemos que verificar, por ejemplo, los cromatógrafos tienen un calculador para saber el volumen. Los liners dicen cuál es el volumen máximo de expansión que pueden tener. Igual los cromatógrafos tienen una calculadora que permite hacer el cálculo de cuánto se va a expandir diferentes solventes que utilicemos. ¿Okay? Vamos a ver qué más. La columna, cuando se coloca, hay que tener mucho cuidado a la hora de cambiar los liners, porque el liner va dentro, perdón, la columna va dentro del liner, entonces tenemos que verificar que no vamos a dañar el inicio de la columna cuando hacemos un cambio de liner. Por otra parte, bueno, la parte de inyección splitless, lo que se hace es que la cantidad que ingresamos es la cantidad total que pasa hacia la columna. ¿Cuándo se utiliza un tipo de inyección y cuándo se utiliza otro tipo de inyección? En el caso del split, se utiliza cuando tenemos muestras muy contaminadas que puedan llegar a contaminar los liners, las columnas, los detectores. Entonces, si no conocemos una muestra, si vamos a inyectar por primera vez una muestra y no sabemos qué componentes tienen, ni en qué concentración, ni nada, lo ideal primero es hacer una dilución de esa muestra e inyectar en forma split. Dependiendo de cómo salga esta corrida cromatográfica, ya uno puede ir ya disminuyendo, por ejemplo, ese rango del split. Uno puede empezar con un split, hacer una dilución de un factor de 10 y hacer un split de 10:1. Y dependiendo de cómo salga esa corrida, entonces uno va modificando ese split o inclusive puede tomar la muestra e inyectarla sin ninguna dilución, pero sí es importante que ustedes recuerden que cuando van a inyectar por primera vez una muestra y ustedes no conocen esa muestra, entonces hagan primero esas pruebas preliminares para que no vayan a dañar el equipo ni la columna. ¿Okay? Entonces, en esos casos es cuando se usa split. También se usa split cuando las concentraciones de los analitos son muy altas, entonces pueden saturar la respuesta del detector, entonces es mejor utilizar un split. Y el splitless se utiliza si ya yo conozco mi muestra, si yo sé que mis analitos están
en grado trazas o en concentraciones muy bajas, que con costos los puedo detectar, entonces ahí utilizo un splitless. Ahí también entra variar el volumen de la cantidad de muestra que se vaya a inyectar. Entonces esas son cosas con las que uno va jugando cuando utiliza la técnica de cromatografía de gases. ¿Okay? Otra de las cosas importantes es que cuando nosotros vamos a hacer una inyección, tenemos que utilizar una temperatura que por lo menos tiene que ser 50 grados mayor a el punto de ebullición del componente menos volátil que tengamos en una mezcla. ¿Okay? Vamos a ver qué más es importante por aquí. Las temperaturas del inyector también van a depender mucho de los tipos de muestras que vayamos a analizar. Por ejemplo, si son solventes orgánicos con puntos de ebullición bajos, no es necesario tener un inyector con temperaturas tan altas. También tenemos que tener el cuidado de asegurarnos de que no en el inyector no se van a degradar los analitos que vamos a analizar. Entonces, esta parte de inyección también es como ir jugando con las temperaturas, porque si yo tengo una combinación de sustancias, ¿okay? Lo ideal es utilizar temperaturas altas que me permitan vaporizar toda la muestra, pero no que me lo lleguen a degradar. Entonces ahí también es como ir jugando. Ok, con la parte del horno y de la columna, como ya les mencioné, el horno es una cámara termostatizada que mantiene la temperatura constante. Los hornos que se utilizan en cromatografía de gases, ellos pueden llegar a temperaturas, va a depender mucho de la temperatura máxima que se utilice en un horno. ¿Y de qué va a depender? De la columna que estemos utilizando. Pero la ventaja es que uno puede llegar a temperaturas muy altas muy rápido e inclusive ellos tienen esa capacidad de enfriarse también de forma muy rápida. ¿Okay? Vamos a ver qué más. Las columnas que se utilizan en cromatografía de gases son columnas normalmente capilares o semicapilares. Ahorita vamos a hablar de las columnas. La diferencia entre las columnas que se utilizan en cromatografía de gases es que llegan a ser de metros, mientras que las columnas que se utilizan en cromatografía líquida son de centímetros. ¿Okay? Aquí por este lado, bueno, en esta foto vemos lo que es un horno. En el fondo lo que se ve realmente es un abanico que él entra en funcionamiento cuando necesitamos volver a comenzar una inyección, entonces él tiene que volver a la temperatura inicial, entonces él activa ese abanico para enfriar más rápidamente el horno y llegar a esa temperatura inicial. Los hornos tienen como unos soportes para sostener la columna. Las columnas, si en algún momento tienen que trabajar con cromatografía de gases, las columnas nunca deben de tocar ni el fondo, ni esta parte de aquí abajo del horno, ni las paredes del horno. Tratar de que esté totalmente la columna aislada de cualquier pared del horno. Por aquí, si ustedes lo logran ver, aquí está la columna, ¿okay? Que entra al inyector. Entonces aquí viene el gas y bueno, ya entra aquí al horno, perdón, a la columna. Ahí pasa por toda la columna para la separación de los analitos. En esta parte de aquí lo que les muestro es que cuando nosotros compramos columnas, en el mercado existen columnas con fases estacionarias de diferentes composiciones. Va a depender mucho del tipo de análisis que llevemos a cabo para comprar la fase estacionaria que sea óptima para el análisis que requiramos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se tienen las cajas
Vienen con la información, el tipo de columna que estamos comprando, la marca, el número de parte, viene la longitud de la columna, los equipos, los cromatógrafos de gases, conforme uno va utilizando las columnas se van degradando y van teniendo sangrados. Es lo que yo les digo, si inyectamos muestras muy contaminadas, la vida útil de la columna va a ir disminuyendo. Si utilizamos temperaturas muy extremas, la columna también su vida útil va a ir disminuyendo. Entonces, al principio, cuando nosotros compramos una columna cromatográfica y la colocamos, los software se puede hacer una prueba para determinar la longitud de la columna y se puede ir modificando esa longitud para que el equipo vaya calibrando el flujo del gas, porque los gases normalmente tienen un flujo constante y lo que varía es la temperatura de corrida. Entonces, ¿qué es eso de variar la temperatura? Cuando nosotros tenemos muestras muy complejas, podemos hacer lo que se conoce como rampas de temperatura. En cromatografía de gases se juega con esas rampas de temperatura y muy pocas veces se varía el flujo del gas. Entonces, es lo que les digo, de que se pueden llegar a temperaturas muy altas, por ejemplo, hacer una rampa, qué sé yo, que empiece a 80 grados centígrados, que se mantenga por 1 minuto, que después aumente 5 grados centígrados por minuto hasta llegar a 100 grados, que de 100 grados no de una vez aumente a 150 con una rampa de 15 grados por minuto. ¿Okay? Entonces, esas rampas se utilizan muchísimo cuando tenemos muestras muy complejas con muchos analitos que necesitamos separar. ¿Qué es lo de las columnas? Bueno, lo que les estaba diciendo es que la parte de la longitud, entonces uno puede determinar, perdón, uno puede determinar la longitud de la columna y obviamente esa columna, como les estaba diciendo, se puede ir degradando o más bien se va a ir degradando con el uso que se le dé. Entonces, nosotros como analistas podemos ir cortando esa columna, se puede cortar tanto del lado del inyector como del lado del detector para darle una mayor vida útil. Y entonces los equipos tienen esa capacidad de volver a ajustar ese flujo del gas dependiendo de la longitud que tenga la columna. Entonces vean que ellos normalmente indican aquí 15 metros, pero puede ser que sean 15.3 o 15.1. ¿Okay? Entonces normalmente vienen longitudes mayores a las que indica la caja y es importante hacer ese ajuste al inicio. Y cada vez que se corta la columna, se debe tomar en cuenta cuánto se fue cortando para ir haciendo ese ajuste del gas. En las cajas de las columnas también indican el diámetro interno de la columna, en este caso es una columna semicapilar, y el tamaño del film, es decir, el tamaño de la fase estacionaria, que en este caso es de 0.5 micrómetros. ¿Okay? Una de las cosas también importantes en las columnas es que si ustedes notan aquí donde dice límites de temperatura, las columnas siempre van a indicar un mínimo y un máximo de temperatura, pero si ustedes revisan, se dan cuenta aquí, vienen 2 máximos de temperatura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es eso que yo les mencionaba. Nosotros podemos hacer corridas isotérmicas, es decir, que empiece a 80 y que aumente a 230 de una vez, ¿okay? Sin hacer esas rampas de temperatura, esas programaciones de temperatura, o podemos hacer esas programaciones de temperatura que el horno vaya aumentando cada cierto periodo de tiempo la temperatura. Y entonces las columnas, cuando se utilizan esas rampas de temperatura,
se pueden llegar hasta temperaturas, en este caso de esta columna específica, se puede llegar hasta 240 grados centígrados. Si yo hago una corrida isotérmica, lo máximo a la que puedo llegar es a 230 grados centígrados. Lo que les digo, no es recomendable llegar hasta esas temperaturas porque la vida útil de la columna va disminuyendo. Entonces, esto es lo que recomienda el fabricante de las columnas, pero no necesariamente nosotros tenemos que hacer corridas a temperaturas tan altas. ¿Y de qué va a depender las temperaturas hasta las que se lleguen? Del tipo de muestra que analicemos. Entonces, si por ejemplo yo hago una corrida cromatográfica y yo me doy cuenta que ya hago una corrida de 30 minutos y a los 25 minutos ya veo que sale mi línea base limpia a una temperatura de 200 grados, yo puedo hacer mi corrida más corta y dejarlo a 200 grados centígrados sin necesidad de llevarlo hasta 230 grados centígrados. ¿Okay? ¿Alguien con alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? No. Bueno, entonces continuamos. Ok. Con respecto a las columnas, como les mencionaba, entonces existen las empacadas y las capilares. ¿Okay? Las empacadas tienen mayores presiones porque como tienen totalmente la fase estacionaria toda en el diámetro interno, entonces las presiones pueden llegar a ser muy altas, a diferencia de las capilares, que son las que más se utilizan en cromatografía de gases. La fase estacionaria líquida puede estar adherida a la pared de la columna. ¿Okay? Los tipos de columnas que sí existen, son las semicapilares, que van a ir de 0.53 a 0.75 micrómetros de diámetro interno, y las capilares tienen diámetros internos más pequeños. ¿Ok? ¿De qué va a depender si se utiliza una semicapilar o una capilar? Va a depender, vamos a ver, de la interacción que tengan mis analitos con la fase estacionaria. Puede ser que mis analitos no tengan una interacción tan fuerte con mi fase estacionaria y no se retengan por mucho tiempo, entonces los cromatogramas salgan feos. Además de que va a depender del material de la fase estacionaria que yo esté utilizando. Vamos a ver qué más. Por ejemplo, yo una vez hice un análisis, nosotros en el laboratorio analizamos plaguicidas y hubo una vez que tuvimos que analizar metanol. Nos dimos cuenta que primero la fase estacionaria que estábamos utilizando separaba, pero no de la misma forma, el metanol de las muestras que estábamos analizando. La cambiamos por una fase estacionaria diferente con un film un poquito más grueso de 0.53 y ya logramos tener un tiempo de retención mayor, ya logramos empezar a ver el pico y con una mejor resolución. Entonces, ahí es donde también se empieza a jugar con las fases estacionarias y los films de las fases estacionarias para los análisis que se requieren. Vamos a ver aquí, bueno, lo que les decía, que en cromatografía de gases las columnas tienen diámetros muy largos. El diámetro interno es de una fase estacionaria a la otra fase estacionaria y el film, cuando hablamos de film, es el tamaño de la fase estacionaria que está adherida a la parte externa de la columna. Vamos a ver qué más. Aquí. Cuando hacemos una inyección, puede ser que nuestras columnas tengan fases estacionarias de composición parecida, pero si nosotros hacemos un tipo de inyección, puede ser que tengamos dos columnas. Por ejemplo, en esta diapositiva les muestro dos corridas cromatográficas con dos columnas diferentes. Entonces,
observen que en la corrida de abajo tenemos un orden de elusión y en la corrida de arriba ese orden de elusión puede variar. Entonces, cuando cambiamos de una columna a otra, también tenemos que verificar si nuestros analitos salen o tienen una interacción mayor o menor con la fase estacionaria y pueden variar de posición. ¿Cómo verificamos si cambió la composición? Nosotros siempre que utilicemos un cromatógrafo de gases o cromatógrafo líquido, tenemos que inyectar una muestra con patrones, con los analitos que queramos analizar, para ver el tiempo de retención de esos analitos y entonces ya sí, ahí sí podemos inyectar una muestra desconocida y según el tiempo de retención, verificar si es o no el analito de interés. ¿Okay? Tipos de detectores. En el caso de cromatografía de gases, se tienen diferentes tipos de detectores, va a depender del tipo de análisis que queramos realizar. Los más utilizados son el FIT, el ESD, el MASAS, ¿okay? Pero existen otros dependiendo del análisis que vayamos a realizar, es lo que les digo. Los detectores se pueden acoplar a un cromatógrafo de gases, ¿okay? Entonces puede ser que un cromatógrafo de gases tenga un MASAS, pero también tenga acoplado otro tipo de detector. En el caso, bueno, que también se me olvidó decirles, en el caso de los cromatógrafos de gases, ustedes se van a dar cuenta que en la parte del horno hay equipos que tienen la posibilidad de colocar 2 columnas cromatográficas. Esas columnas cromatográficas pueden ser de fases estacionarias diferentes y el único cuidado que hay que tener, se puede analizar, por ejemplo, la misma muestra, inyectarla al mismo momento, pero en ese caso el cuidado que hay que tener es que la corrida cromatográfica, revisar que la programación de temperatura es la recomendada para las 2 columnas cromatográficas, ¿okay? Para hacer un análisis. Pero ellos tienen la capacidad de tener la posibilidad de colocar 2 columnas, tener 2 inyectores y acoplar diferentes detectores o el mismo detector. Cuando el GC se combina con espectrometría de masas, se pueden identificar y cuantificar las sustancias, ¿okay? Se vuelve más precisa y más rápida la detección y la cuantificación, ¿okay? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, cuando hagamos la práctica, les vamos a enseñar un video de un detector de masas. Como el detector de masas fracciona los componentes en iones a un voltaje específico de 70 electrovoltios, siempre sea, por ejemplo, etanol, el etanol siempre se va a fraccionar de la misma forma aquí o en China o en Estados Unidos o donde sea. Si se utiliza el mismo voltaje, se va a fraccionar de la misma forma. Entonces se pueden comparar esas fracciones o esas fracciones de iones con un banco de datos que existen para verificar si el compuesto que yo tengo realmente es etanol o es otra sustancia. ¿Okay? Entonces, los detectores de masas son muy selectivos, son muy específicos e inclusive hay detectores masas para tener una mayor seguridad. En el caso de nosotros, bueno, vamos a ver 2 detectores, el de masas y el de el FIT. ¿Okay? Recordemos que el FIT lo que hace es utilizar una llama hidrógeno-aire, entra la muestra se pirroliza, va a formar electrones y iones, ¿okay? Entonces vemos aquí, ¿okay? Entonces aquí vamos a tener una llama de hidrógeno-aire, con exceso de aire, la muestra o los analitos ya separados van a entrar por aquí,
se van a pirrolizar, los iones y los electrones van a ser dirigidos a un colector, y por una diferencia de potencial entre ese colector y un electrodo que está aquí en el quemador, se va a formar una diferencia de corriente, que es la que va a dar la señal, y con un amplificador se, valga la redundancia, amplifica esa señal y se obtienen los picos cromatográficos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia cuáles son las características de los detectores FIT? Que son muy sensibles, tienen un amplio intervalo de respuesta lineal, generan poco ruido, son robustos, son sencillos. La desventaja es que destruyen los analitos, ¿okay? Y bueno, este es algo muy importante, todavía no se conoce como el proceso de ionización que se genera aquí en la llama, pero por cada carbono presente en los analitos, se forma un ion que es el que da una respuesta en el detector. Vamos a ver qué más. Bueno, la linealidad del FIT es excelente, tiene una estabilidad excelente, tiene una temperatura límite de 400 grados centígrados, ¿okay? Bajo nivel de ruido, fácil de manejar. Y bueno, lo único es que existen compuestos que tienen una baja o muy poca señal o no dan señal del todo en estos detectores. Esta es la lista de esas sustancias, en realidad son muy pocas, que no dan señal o la respuesta es muy bajita. Vamos a ver, vamos con la parte experimental. En el caso de la parte experimental, lo que vamos a utilizar es una mezcla de alcoholes, de isopropanol, alcohol N-propílico y alcohol isobutílico, ¿ok? Entonces, lo que les digo de el septum, hay que asegurarse de que el septum esté nuevo o tenga pocas inyecciones. Normalmente el septum, que no se los dije, se cambian dependiendo entre 100 a 200 inyecciones. Puede ser que dure un poco más dependiendo del material del septum, pero sí hay que estarlo cambiando periódicamente y obviamente va a depender de la cantidad de inyecciones que se hagan, pero sí hay que estarlos dándole mantenimiento a el septum, y el liner también se tiene que estar cambiando cada cierto periodo de tiempo. ¿De qué va a depender el cambio de liner? De qué tan contaminadas sean nuestras muestras. Si por ejemplo tienen lana de vidrio, que ayudan a conservar más la limpieza de la columna. Otra cosa que no les dije de la columna es que cuando se va utilizando la columna, nosotros vamos viendo lo que es el sangrado de la columna. Entonces la columna se puede cortar. Bueno, esa parte sí se las dije, que se puede cortar en el inyector o en el detector. Se pueden cortar también de ambos lados para darle una mayor vida útil a la columna, ¿okay? Y obviamente hay que estar haciendo pruebas de fugas para cuando se hace un mantenimiento, un cambio de septum, un cambio de liner, hay que hacer pruebas de fugas para asegurarse de que el equipo esté funcionando correctamente. La jeringa debe estar en buen estado. Las jeringas normalmente, cuando se hacen inyecciones automáticas, se utiliza acetato de etilo, porque el acetato de etilo es un solvente que lubrica el émbolo de la aguja y le da una mayor vida útil. Entonces, obviamente la jeringa también por el uso se va a ir debilitando el émbolo, y puede pasar que el émbolo se doble, ¿okay? O inclusive esto es como una de las partes más delicadas cuando se hace una inyección manual. Hacer como la parte de inyección de forma delicada, rápida, pero delicada, para que el émbolo no se tuerza. Cuando se utilizan jeringas hay que hacer los lavados. Se recomienda hacer lavados con el solvente en el que estén las muestras,
para arrastrar toda la suciedad que quede en la jeringa y después hacerle lavados con acetato de etilo para darle esa lubricación a la jeringa. En el caso de la práctica, se usa una disolución de 0.5, 0.3 para hacer la parte de repetibilidad, ¿ok? Y bueno, es importante revisar la escala de la jeringa. Otra de las cosas que no les dije en la parte de inyección del splitless, es que a veces se requieren cantidades muy pequeñas del volumen y ahí es cuando también se utiliza la inyección split, ¿ok? Para hacer como esa cantidad más pequeña de volumen. Porque recuerden que son microlitros lo que se inyectan en los cromatógrafos de gases. Ok. Cuando se hacen inyecciones manuales existen diferentes formas que se puede tomar la muestra para inyectarla. Entonces está la opción de solo la muestra. Nada más se toma como la cantidad de muestra que se va a inyectar y listo. Está la otra forma que se toma muestra y aire. ¿Okay? Entonces se toma la cantidad de muestra y luego aire. Está la forma que normalmente nosotros utilizamos para hacer repetibilidad, que es tomar un cierto volumen de aire, una cierta cantidad de muestra y una cierta cantidad de aire nuevamente. Y también está otra opción que es tomar solvente, aire, muestra y aire. Aquí siempre hay que recordar que las inyecciones tienen que hacerse muy rápidamente para evitar coleo, para evitar ensanchamiento de picos, ¿ok? Vean, por ejemplo, en esta parte de aquí, si nosotros hacemos una inyección rápida, podemos llegar a tener separación de picos, ¿ok? Pero si lo hacemos de forma muy lenta, esos picos pueden llegar inclusive a no tener una buena resolución. En el laboratorio, si hubiéramos tenido la posibilidad, hubiéramos utilizado esa parte o esa forma de inyección que es aire, muestra, aire, ¿ok? Un microlitro de aire, un microlitro de muestra, un microlitro de aire. Y la inyección directa, el único detalle es que se puede tener errores por la cantidad de muestra que quede retenida en la aguja, ¿ok? Cuando se hace una inyección manual, eso es importante. Nosotros, los equipos siempre tienen como un tipo de alarma, entonces ellos empiezan a sonar y uno hace la inyección y después de que bajó totalmente el émbolo, uno hace como un conteo de 2, 3 segundos para sacar la jeringa, ¿ok? Entonces, esto normalmente se recomienda también para, o hay gente que lo inyecta y lo saca de una vez, hay gente que hace ese conteo y retira la jeringa. Obviamente eso ya va a depender de la práctica que tenga el analista, si se inyecta de forma manual muy seguido o no lo hace de forma tan seguida. Cuando nosotros hacemos corridas cromatográficas, entonces lo que vamos a tener son picos en forma gaussiana. Esos picos en realidad tienen que ser como lo más finos posibles, ¿ok? Y bueno, cuando se hace una cuantificación de los analitos, puede hacerse utilizando la altura del pico o el área del pico, ¿ok? Entonces, esta parte que ustedes ven aquí del ancho de la base va más que todo por la parte estadística, ¿ok? De la desviación. Entonces, cuando nos hablan de un 68%, es que toman solo esta parte de aquí, de estos de 1 sigma, toman solo esta parte. Cuando hablan del 99% es que toman todos los 4 sigmas. Entonces, eso es importante. Bueno, en esta otra parte, aquí, ¿qué es el tiempo muerto? El tiempo muerto son
el tiempo que tardó una sustancia en salir sin ser retenida en la columna cromatográfica. ¿Okay? Todos los picos van a tener un tiempo de retención. Esto es importante. Por ejemplo, si yo estoy analizando un analito y utilizo un programa de temperatura específico y luego cambio mi programa de temperatura, obviamente el tiempo de retención para ese analito se va a modificar. ¿Okay? Entonces, para que tomen en cuenta que no siempre los tiempos de retención son iguales. Inclusive con eso que les decía de que la columna se va cortando. Cuando se hacen cortes de columnas, también hay que volver a verificar los tiempos de retención porque esos tiempos de retención se van a ir corriendo. ¿Okay? Podemos tener, bueno, los tiempos de retención para cada uno de los analitos y se puede tener un tiempo de retención corregido, que es que al tiempo de retención se le resta ese tiempo muerto. ¿Okay? Entonces se le llama tiempo de retención ajustado o corregido. Vamos a ver el ancho del pico. Nosotros podemos tomar el ancho del pico en la base del pico o a la mitad de la altura del pico. Para sacar el W, que ustedes lo van a necesitar para determinar el número de platos teóricos, entonces lo que van a hacer, una de las opciones. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Adri, yo quería agregarles ahí algo, nada más, en la otra lámina. Que es muy usual que cuando ustedes están estudiando por primera vez cromatografía en general, pues entienden el pico, ¿verdad? Como el analito, ¿verdad? Cuando el analito sale, y listo, ¿verdad? Sin embargo, ahí me gustaría hacer la anotación y concatenarles estos conceptos que nos está mostrando la compañera con cosas que ya ustedes han visto, por ejemplo, y que vamos también a ver más adelante. Y es que recordarles que esos picos, parte de lo importante de que estén bien resueltos, o sea, bien separados, es porque, por varias razones. Uno, porque me sirve como un método cualitativo de análisis, ¿verdad? Hay métodos que se utilizan, y eso para dejárselas ahí como quien dice picando, hay métodos cromatográficos que no necesariamente se centran en cuantificar, sino que se centran básicamente en identificar, por ejemplo, el análisis de residuos de drogas y ese tipo de cosas. Y finalmente, es porque aunque ustedes no lo crean, los tiempos de retención llegan a ser un parámetro muy importante en las validaciones de métodos de ensayo, cuando yo quiero demostrar el parámetro de selectividad. Entonces, para que entendamos la relevancia del tiempo de retención como tal, ¿verdad? Y por qué, por ejemplo, ahí aparece un 2 sigma, porque es muy importante luego cuando se trabajan con los métodos de ensayo, saber cuál es esa variación estándar que puede tener un tiempo de retención. Entonces, para que lo tomen en cuenta, eso es lo único que quería agregarles. Sí, con respecto a eso también, chicos, de los tiempos de retención, vamos a ver, los tiempos de retención de por ejemplo, de patrones en solventes puede variar un poquitín, pero así, ¿a qué me refiero con un poquitín? De que los tiempos de retención normalmente se dan con 3 decimales, entonces ellos pueden variar en el último dígito máximo 5, ¿ok? Entonces, puede ser que los componentes de la misma muestra varíen ese tiempo de retención con respecto a los patrones en solvente, pero ese cambio va a ser muy pequeño. ¿Okay? Entonces también para que lo tomen en cuenta que si nosotros vemos un pico corrido, digamos, qué sé yo, que en el solvente, en un analito en solvente salga en 2.573 y en mi muestra salga en 2.8. Ya eso lo descalifica como si fuera mi analito, porque el tiempo de retención no va a variar tanto con respecto a mi patrón. ¿Okay? Recuerden también lo que hablamos del efecto matriz. Entonces, si por ejemplo mis muestras tienen un efecto matriz muy alto, yo lo ideal es que prepare una curva de calibración en mi extracto
que tenga la misma matriz para corregir todas esas variaciones que se puedan tener. También porque la respuesta varía. Recuerden que el efecto matriz puede amplificar o minimizar la respuesta de mi analito con respecto a ese analito en solvente. Entonces, si yo estoy trabajando con muestras muy complejas, primero tengo que verificar cuál es el efecto matriz sobre mis analitos y de esa forma determinar si mis curvas, perdón, yo las tengo que hacer en la matriz o las puedo trabajar en solventes. Eso también es muy importante aquí en cromatografía de gases para disminuir como esas diferencias de respuesta de los analitos. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Ok, chicos, entonces, como les decía, ustedes van a utilizar para sacar los números, los platos teóricos, el número de platos teóricos, el W, que va a ser la diferencia entre el tiempo 2, que sería aquí, con el tiempo 1. ¿Okay? Ahorita les muestro un archivo de cómo les vamos a pasar los datos para que ustedes hagan ese cálculo. ¿Okay? Esto, que es la parte de la resolución. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, en la primera figura, que vemos que tenemos una resolución de 0.75, vean que no se tienen picos bien resueltos. Y esto, si tuviéramos que cuantificar alguno de estos dos o los dos analitos, no vamos a saber hasta dónde llega un pico y hasta dónde termina el otro, ¿verdad? Entonces, la parte de la integración se va a ver afectada. Igual que en esta otra, pero vean que aquí la resolución ya es de igual a 1, pero aún así se sigue teniendo interferencia de un pico sobre otro. ¿Okay? Cuando se tienen resoluciones de 1.5 ya se logran resoluciones buenas, es decir, ya se separan bien los picos. Y recuerden que si tenemos resoluciones mayores, el problema es que vamos a tener corridas cromatográficas muy largas. Entonces tenemos que determinar siempre esa relación de resolución, tiempos de corridas. Tratar de maximizar los programas de temperatura de tal forma que yo que logre esa separación de picos para que mi corrida cromatográfica tampoco sea tan largas. Entonces también por eso es importante la programación de temperaturas. Vamos a ver aquí. Ok, bueno. Los cálculos que van a hacer, entonces, van a determinar los tiempos de retención de cada alcohol y el área calculada por el cromatógrafo. Van a tomar la media y la mediana de las áreas y de los tiempos de retención y van a hacer la desviación estándar de tiempo de retención y en las áreas. ¿Okay? Van a calcular el número de platos teóricos y la altura equivalente al plato teórico. ¿Okay? Según estas fórmulas. Y en la segunda parte, bueno, en realidad sería como lo que vamos a ver cuando nos toque verlo, va a ser la curva de calibración. Entonces se tiene una disolución patrón acuosa al 5% de isopropanol, alcohol N-propílico y alcohol isobutílico. Es importante, chicos, que sepan que, por ejemplo, en cromatografía de gases, bueno, y ustedes cuando utilicen columnas en cromatografía de gases, tienen que revisar que la columna sea afín al agua, ¿ok? Porque hay fases estacionarias que no son afines al agua y obviamente si ustedes en algún momento tienen que hacer un análisis y tienen una disolución acuosa, pero su fase estacionaria no es afín, entonces pueden echar a perder una columna. Tengan el cuidado, en el caso de esta práctica nosotros tenemos una disolución acuosa porque la columna que vamos a utilizar es afín a es afín al agua, pero hay columnas que lo que se pueden utilizar son solventes orgánicos y no aceptan de ninguna forma solventes acuosos o cierta cantidad de humedad o de agua, ¿okay? Para que lo tomen en cuenta.
El ámbito de trabajo va a ser de 0.05 a 0.5 en los 3 alcoholes. Entonces, como es una mezcla, entonces lo que se hace es que se toma alícuotas de 0.5, 1, 2, 3, 4 y 5 del patrón y se van a colocar en balones aforados de 50 y se va a forar con agua deionizada. En el caso de la incógnita, que a ustedes se les va a dar los datos, pero para que sepan que el factor de dilución es que se va a tomar una alícuota de 1 mililitro, se va a adicionar a 50 mililitros, eso se haría por triplicado, se inyectan y se les dan los valores. ¿Okay? Cuando ustedes grafiquen las curvas de calibración, entonces va a graficar la concentración para cada uno de los alcoholes y en el eje Y va a colocar las áreas de cada uno de esos alcoholes. Entonces al final van a tener 3 curvas de calibración, uno para cada alcohol. Y van a tener que calcular la concentración para cada uno de esos alcoholes. Va a calcular la concentración y la incertidumbre de cada analito por interpolación de la curva y determinar el valor promedio de desviación estándar para cada analito. ¿Okay? Aquí están las condiciones cromatográficas del equipo, que es las condiciones que se utilizaron para realizar el análisis. Entonces vean que se utiliza un cromatógrafo Agilent modelo 7890B. La columna es Agilent JWGC. Estos son los parámetros. Es una columna ya se los dije, longitud de 15 metros, con un diámetro interno de 0.53, con un film de 0.50. El volumen de inyección que se utilizó es de 0.5 microlitros, pero si vemos aquí más abajo, dice que las condiciones del back inlet, recuerden que yo les dije que en los hornos se pueden colocar 2 columnas. Entonces los inyectores van a tener los cromatógrafos van a tener 2 inyectores. En este caso, la columna de este equipo está conectado al inyector de atrás. ¿Okay? Entonces, por eso es que dice back inlet. La temperatura de ese inyector es de 150 grados centígrados. Se va a utilizar una relación split de 40 a 1. ¿Okay? El flujo va a ser de 160 mililitros por minuto con gas saver. ¿Alguien me puede decir qué es el gas saver? No. ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, chicos, el gas saver es ese gas, cuando yo les dije que se tiene el gas de purga del septum, ¿okay? Es el gas entra, hace cierto flujo, cuando se hace la inyección, se mantiene ese flujo por un cierto periodo de tiempo y después se disminuye para no tener un gasto tan grande de gas de arrastre. Entonces, eso es el gas saver, que disminuye el flujo del gas en la parte de inyección. Las condiciones en el horno son de 4 mililitros por minuto. Vean que vamos a usar una temperatura isotérmica a 150 grados centígrados y la corrida en total dura 2.5 minutos. ¿Okay? Con respecto a las condiciones del detector, entonces vamos a utilizar un detector de llama a 250 grados centígrados, el flujo de aire de 400, el flujo de hidrógeno de 30 y el flujo del make-up es de 25 mililitros por minuto. Ok, chicos, entonces voy a mostrarles ahora cómo les vamos a presentar los datos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, entonces vean que nosotros vamos a pasarles unos archivos como este. Vean que ustedes van a tener 3 picos. Ahí les indican cuál va a ser cada uno de esos picos.
cuál alcohol corresponde a cada uno de esos. Vean que en la parte de aquí viene el tiempo de retención. Este tiempo de retención que menciona aquí es el máximo, donde aparece la altura máxima del pico. ¿Ok? Para cada uno de los alcoholes, aquí se les da el área para cada uno. Entonces, con respecto a esa área, ustedes van a calcular la concentración de cada uno de esos alcoholes. Y cuando tengan que sacar esos tiempos, esas diferencias o SW, les recomiendo que si ustedes ven aquí, hay una línea roja horizontal y una línea azul vertical. Entonces, les recomiendo que para sacar ese W lo tomen desde esta línea hasta esa línea, sacan esa diferencia en los tiempos. Y aquí lo hacen igual a partir de aquí, de esta línea roja hasta esta línea azul, y desde aquí hasta esta línea, ¿okay? Para que saquen esa diferencia y puedan sacar, calcular los números de platos teóricos y después calcular la altura de los platos. ¿Okay? ¿Alguien con alguna duda? No, nadie. Nadie tiene dudas. Bueno, chicos, entonces, si no tienen dudas, entonces eso sería hasta aquí. Y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Chaito. Gracias, Adriana. Hasta luego. Gracias, profe. Oh. Gracias, Rosita. Chao. Hasta luego, Adri, cuídese.